Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. Israel lanza una nueva oleada de ataques en Teherán y Líbano, mientras Irán advierte a los kurdos de que no se impliquen en el conflicto. Llegan a Madrid los últimos 171 españoles repatriados de Oriente Medio por la guerra. Y los obispos de Europa instan a la Unión Europea a cumplir su vocación de proyecto de paz ante la escalada de violencia en Oriente Próximo. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. La Conferencia Episcopal de Sudán y Sudán del Sur hace un llamamiento a las autoridades para que hagan justicia tras las masacres de Ayod y Abienom, mientras aseguran su oración por las víctimas. El Vicariato Apostólico de Arabia Meridional conmemora el 10º aniversario del martirio de las 4 misioneras de la Caridad en Yemen. Cerca de 100 comunidades monásticas de España invitan a unirse en oración para interceder juntos por las necesidades del mundo. El obispo de Nacala visitará Cáceres para compartir su experiencia misionera en Mozambique. Un derrumbe en una mina del este de la República Democrática del Congo deja 200 muertos en una zona controlada por el movimiento 23 de marzo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea permite a los países del bloque que puedan exigir un permiso de residencia para dar asistencia social a otros europeos. En España, la defensa legal del exministro de Transportes José Luis Ábalos pide aplazar el juicio por las mascarillas debido a la dificultad para acceder al caso, afirman, y por la complejidad de este. El precio de la vivienda en nuestro país se encareció un 14,4% en febrero. Y en deportes, la Real Sociedad se clasifica para la final de la Copa del Rey de fútbol, en la que se va a medir al Atlético de Madrid el 18 de abril en Sevilla. Continúa la escalada en el conflicto de Irán y por sexto día consecutivo continúan los ataques de Estados Unidos y de Israel contra Irán y el Líbano, donde ha muerto un dirigente del grupo terrorista Hamás. Mientras tanto, Irán ha bombardeado a grupos kurdos separatistas en el Kurdistán iraquí y les ha advertido de que no se presten a una rebelión para derribar al régimen. También este país afirma haber alcanzado un petrolero estadounidense en el Golfo Pérsico, mientras niega haber disparado un misil contra Turquía. La guerra ha costado ya más de 1 millar de vidas, con 1.000 muertos solo en Irán y 70 en Líbano. Ya en nuestro país, el avión de las Fuerzas Armadas con 171 españoles repatriados de Oriente Medio ha aterrizado en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Así concluye la operación del Gobierno de España, que comenzó el martes cuando llegaron a Madrid los primeros españoles evacuados. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha asegurado que todos los ciudadanos de nuestro país que querían salir de Irán ya lo han hecho y que los que permanecen en el país es por decisión propia. Entre residentes, turistas y los que se han desplazado por motivos laborales, los españoles en Oriente Próximo ascienden a más de 30.000 personas. Les hablamos también del presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, Monseñor Mariano Crociata, que ha expresado su profunda preocupación por el mayor debilitamiento del orden internacional basado en normas y el continuo desprecio por el derecho internacional. En un comunicado, el prelado ha dirigido su pensamiento a quienes viven la reciente escalada de violencia en Irán y en todo Oriente Próximo. Monseñor Crociata también ha manifestado su inquietud por el hecho de que la violencia esté primando, afirma, sobre la diplomacia. A su juicio, la lógica de la represalia y la venganza podría alimentar, dice,
produce una espiral de violencia que ponga en peligro la estabilidad regional y mundial y que pueda conducir a una tragedia de enormes proporciones. Refiriéndose al llamamiento a la paz del Papa León XIV, Monseñor Crociata ha instado a la Unión Europea a mantenerse unida y a cumplir su vocación de proyecto de paz para promover la distensión entre todas las partes implicadas. También ha exhortado a reactivar los esfuerzos diplomáticos y a defender sistemáticamente el derecho internacional, incluso en el ámbito de la no proliferación nuclear. Desde esta comisión también piden a la Unión Europea que garantice la seguridad de sus ciudadanos. Por último, invitan a orar para que se silencien las armas en todo Oriente Próximo y para que el pueblo iraní y los pueblos de toda la región emprendan un camino hacia un futuro de paz marcado por el respeto a la dignidad humana y los derechos humanos fundamentales. Por su parte, la Unión Internacional de Superioras Generales también ha hecho un llamamiento a la oración ante la guerra que afecta a diversas partes del mundo. Ha instado una paz desarmada mediante ayuno, la acción y un momento internacional de oración. Se celebrará mañana viernes 6 de marzo a las 3:30 de la tarde, hora de Roma. Se transmitirá en directo en el canal de YouTube de la Unión Internacional de Superioras Generales. Como ha explicado la secretaria ejecutiva de esta organización, la hermana Roxanne Shares, como religiosas consagradas presentes en los contextos más frágiles de la sociedad y cercanas a quienes sufren, no pueden permanecer en silencio, dicen, ante una espiral de destrucción que socava la dignidad humana y que pone en riesgo el futuro de las nuevas generaciones. Noticias de la Iglesia en el mundo. La Conferencia Episcopal de Sudán y Sudán del Sur ha manifestado su consternación con motivo de las masacres de civiles y militares ocurridas recientemente en los condados de Abyei y Ayod. Ante el asesinato de decenas de personas, los obispos han lamentado que la sacralidad de la vida, don sagrado de Dios, sea pisoteada con alarmante impunidad. Los prelados han expresado que la sangre de sus hermanos, padres e hijos, derramada no en un campo de batalla, sino dentro de sus propias comunidades, clama al cielo. Tras expresar su solidaridad con la población afectada por la violencia, los obispos han pedido renunciar a la cultura de la venganza mortal. Sobre este tipo de venganza indican que ha echado raíces profundas en algunas partes de su sociedad, pero subrayan que la venganza no es justicia. En medio de esta situación, la Conferencia Episcopal de Sudán y Sudán del Sur ha hecho un llamamiento urgente a las autoridades para que se realicen investigaciones exhaustivas e independientes que permitan identificar y llevar ante la justicia a los responsables de las masacres de Ayod y Abyei. Los obispos del país apuntan que la impunidad alimenta la repetición de los crímenes, mientras que la justicia, en cambio, restablece la confianza de la población. Por último, los obispos se han dirigido a las víctimas y a sus familias, asegurándoles su cercanía y recordándoles que la Iglesia es su familia también. Y orando por el eterno descanso de las almas de los difuntos, los prelados han pedido a los ángeles que los conduzcan al paraíso. Continuamos en el continente africano. Ayer se cumplieron 10 años del asesinato de las 4 religiosas de las misioneras de la Caridad a manos de un comando yihadista que asaltó la casa para ancianos de Adén, en Yemen, gestionada por las Hermanas de la Madre Teresa. Este ataque acabó también con la vida de 12 colaboradores laicos de distintas nacionalidades y religiones. En concreto, las hermanas eran Reginette y Margarita, originarias de Ruanda, Anselma, que procedía de la India, y Judith, que era de Kenia. En aquel asalto también fue secuestrado el sacerdote salesiano Tom Uzunalil, quien fue liberado en septiembre del 2017 tras una prolongada cautividad. Ayer el Vicariato Apostólico de Arabia Meridional conmemoró el 10º aniversario del martirio de las 4 religiosas. El vicario apostólico de este territorio, Monseñor Paolo Martinelli, presidió una celebración eucarística en la Catedral de San José de Abu Dhabi. El prelado subrayó que celebrar este aniversario es un momento en que toda la región del Golfo atraviesa un grave conflicto y esto es motivo de esperanza. Monseñor Martinelli comentó que las misioneras de la Caridad entregaron su vida y que algunas de ellas siguen hoy presentes en Yemen, sirviendo a los más pobres sin distinción y dando testimonio
testimonio de la caridad de Cristo que supera toda barrera. El vicario apostólico afirmó que mirándolas se sienten alentados a ser, en esta tierra, en Yemen, constructores de paz. Cambiamos de asunto. Ayer concluyó el Encuentro Europeo de Radio María en París, en el que han participado nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, el presidente de Radio María España, José Manuel Díez Quintanilla, y el director gerente, Rubén Bermejo. Así nos informaba anoche el padre Luis Fernando. Ya ha terminado este encuentro, hemos participado casi 100 personas de prácticamente todas las Radio Marías europeas. Extraordinario encuentro. Hoy ha sido sacar una serie de conclusiones, tratar de temas editoriales, y luego por la tarde era ya lo que nos faltaba a nivel espiritual, ir a Notre Dame, como bien sabéis, esa catedral de París recientemente restaurada, aunque todavía no del todo. Pero lo importante es que, aparte de rezar en esas capillas y ante esa imagen de la Virgen María, hemos podido, todos los sacerdotes que hemos participado en este encuentro, participar en las vísperas solemnemente cantadas en el coro de esta catedral y luego concelebrar la Santa Misa, realmente todo en una liturgia perfecta, con muchísimas personas que asistían también, y así, de esta manera tan bella y tan significativa, hemos clausurado este encuentro. Ha llamado la atención que al acabar la Santa Misa hemos ido todo el grupo de sacerdotes, con quien lo presidía, obviamente del Cabildo de París, y muchas de las personas que han asistido a la misa, a la parte de atrás, a la entrada, digamos, de la catedral, y en torno a la pila bautismal hemos rezado el Ángelus mirando a la Virgen María y una última oración, pues encomendándonos a la Virgen. A ellos hemos tenido a todos muy presentes, un encuentro que siempre es bueno para compartir ideas, iniciativas, conocernos más, ayudarnos. Surgen siempre relaciones positivas de mutua ayuda entre unos y otros. Desde París, el padre Luis Fernando, en la clausura de este encuentro europeo continental de Radio María. Que Dios os bendiga a todos. Gracias, padre. Continuamos con más noticias. Los fieles de la Catedral de Managua, en Nicaragua, han donado $3.680 en la colecta del miércoles de ceniza destinada a sostener a los sacerdotes ancianos. El obispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, ha explicado que en la archidiócesis hay muchos sacerdotes mayores de 65 años a quienes se les entrega $150 mensuales con estos fondos y $200 al llegar a los 70 años. Esta colecta cobra relevancia tras la eliminación en agosto del año 2024 del Fondo de Retiro Sacerdotal por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, creado en 2005 por la Conferencia Episcopal y aprobado por la Asamblea Nacional. Con la cantidad recaudada en esta campaña solo en la catedral se podrá ayudar aproximadamente a 20 sacerdotes en un contexto de persecución contra la Iglesia nicaragüense que incluye prohibiciones de procesiones y confiscaciones. Noticias de la Iglesia en España. Cerca de 100 comunidades monásticas han invitado a unirse a una oración para interceder juntos por las necesidades del mundo. Bajo el lema Reza con nosotros, monjas y monjes de clausura de toda España invitan a participar en la oración cuaresmal organizada para este sábado 7 de marzo, en la que se rezarán las vísperas. La hora de comienzo será marcada por cada comunidad y se puede consultar en la web de la Fundación de Clausura, declausura.org. Según han explicado los organizadores, con esta iniciativa quieren facilitar el acercamiento a Dios a través de los contemplativos, conscientes del valor de los monasterios y conventos como escuelas de oración. A esto añaden que también es una respuesta a la Iglesia que en Cuaresma nos invita a poner de nuevo el misterio de Dios en el centro de nuestra vida para que la fe recobre su impulso y el corazón no se disperse entre las inquietudes y distracciones cotidianas. Así lo indica también el Papa León XIV en su mensaje para esta Cuaresma. Es la tercera edición. Pone un acento especial en la oración de intercesión, el ejercicio espiritual en el que se unifican las tres prácticas típicamente cuaresmales: la oración, la penitencia y la limosna. Según indica la religiosa dominica Sor Teresa Cadarso,
Cuanto más unidos están con Dios el hombre y la mujer orantes, más se preocupan por el mundo, por sus necesidades y por sus problemas. Nos vamos a Extremadura. Cáceres se prepara para acoger una jornada de encuentro y testimonio misionero con la visita del obispo de la diócesis de Nacala en Mozambique, el español Monseñor Alberto Vera. El prelado participará en 2 actos abiertos al público con el objetivo de acercar la realidad social y pastoral que vive la Iglesia en África y compartir su labor junto a las comunidades más vulnerables. La presencia de Monseñor Vera en Extremadura se enmarca dentro de su participación en el Día del Misionero Extremeño. Este encuentro, que se celebrará este sábado en la localidad de Galisteo, reunirá a misioneros, agentes pastorales y fieles comprometidos con la labor evangelizadora y solidaria de la Iglesia. Su asistencia permitirá compartir la experiencia pastoral y social que desarrolla en la diócesis mozambiqueña de Nacala, ofreciendo así un testimonio sobre la realidad misionera y fortaleciendo los vínculos de cooperación entre las diócesis extremeñas y las comunidades cristianas en África. Bajo el título Jornada con el obispo de Nacala, el programa comenzará mañana a las 7 de la tarde en la parroquia de San José durante la celebración de la Eucaristía. Al finalizar, el prelado ofrecerá su testimonio centrado en la misión evangelizadora, el acompañamiento social y los proyectos solidarios que se desarrollan en su diócesis africana. La segunda cita tendrá lugar el sábado a las 8 de la tarde en la parroquia de Guadalupe. Durante la Eucaristía y en unos momentos posteriores, los participantes podrán conocer de primera mano las iniciativas educativas, sanitarias y comunitarias impulsadas desde la Iglesia local en Nacala, así como las necesidades actuales de la población mozambiqueña. Por otro lado, el obispo de Helsinki, el español Monseñor Raimo Goyarrola, impartirá mañana una conferencia coloquio en Asidonia, Jerez. Tendrá lugar a las 8 de la tarde en el Salón San Juan Pablo II de la sede del Obispado de Jerez. Este acto está convocado por la Fundación CARF en el marco del Foro Veritas Cultura, Fe y Verdad, con el título Cómo evangelizar son complejos, llevar a Jesús con alegría. Monseñor Goyarrola es natural de Bilbao, con nacionalidad hispano-finlandesa. Se trasladó a la capital de este país nórdico en 2006, cuando hacía apenas 4 años de su ordenación presbiteral, incardinado en la prelatura del Opus Dei. Ha sido capellán en residencia de estudiantes, asistente de pastoral universitaria en Helsinki y más tarde capellán universitario, profesor de religión y representante del Consejo Ecuménico de Iglesias de Finlandia. Fue nombrado obispo en 2023 por el Papa Francisco. A su consagración episcopal asistieron 15.000 personas, siendo la ceremonia más numerosa en la historia de la Iglesia Católica en Finlandia. Y también les contamos que la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño celebrará del 9 al 11 de marzo la tercera semana social diocesana en el espacio Lagares de Logroño, bajo el lema Unidos en el reto de la inclusión. A las 7 de la tarde de cada jornada se desarrollarán ponencias y mesas de diálogo que abordarán la accesibilidad, el acompañamiento y la participación plena de las personas con discapacidad en la sociedad y en la Iglesia. Participarán, entre otros, el experto Pedro García, la trabajadora social Pilar Molina Vallés y varios representantes de los colectivos integrados en CERMI La Rioja. Fiel a su compromiso con la accesibilidad, las sesiones contarán con intérpretes en lengua de signos y el espacio Lagares dispone de instalaciones adaptadas para personas con movilidad reducida. Además, las 3 jornadas podrán seguirse también en directo a través del canal oficial de YouTube de la diócesis, facilitando así la participación de fieles de toda La Rioja y de otros lugares. Información internacional. En África, el número de muertos en un derrumbe ocurrido el martes en una mina de coltán en el este de la República Democrática del Congo, en una zona bajo control del grupo rebelde Movimiento 23 de marzo, asciende a más de 200 personas, incluyendo a unos 70 niños. Debido a unas lluvias torrenciales, un fenómeno que han considerado como excepcional, el deslizamiento de tierra sepultó varias excavaciones en esta zona, que al estar controlada por el grupo armado, complica enormemente cualquier intervención para rescatar a los mineros atrapados por el lodo. La misma explosión minera fue escenario el 28 de enero de otro deslizamiento de
de tierra que causó la muerte de alrededor de 460 personas. Ya entonces el Ejecutivo congoleño denunció en un comunicado un sistema organizado de saqueo y explotación ilegal de recursos naturales por parte del grupo armado el M23. Cambiamos de tema. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha indicado que los Estados miembros podrán exigir a ciudadanos de otros países del bloque que cuenten con un permiso de residencia de larga duración para acceder a determinadas prestaciones de asistencia social. En respuesta a una cuestión prejudicial de un juez italiano, el tribunal recordó que los ciudadanos europeos disfrutan del derecho a circular y residir libremente dentro de la Unión. Sin embargo, subrayó que ese derecho no implica necesariamente el acceso automático a todas las prestaciones sociales en el país de acogida. La sentencia del Tribunal de Justicia Comunitario afirma que los Estados miembros pueden establecer ciertas condiciones para la concesión de ayudas sociales destinadas a garantizar la subsistencia, entre ellas, por ejemplo, la exigencia de demostrar un vínculo más estable con el país, como también la residencia de larga duración. Y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha denunciado violaciones a derechos en Honduras el año pasado durante el estado de excepción, con ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura atribuidas a fuerzas de seguridad en medio de la tensión política y altos índices de impunidad. El informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Honduras advierte de que el estado de excepción, que está vigente desde el mes de diciembre de 2022 hasta el pasado 26 de enero, que se puso fin, perdió su carácter excepcional y temporal tras 24 prórrogas y se convirtió en la principal estrategia de lucha contra el crimen de forma descontrolada. Información nacional. El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalidad Valenciana, Mónica Oltra, y otros 12 acusados. La causa investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada. Esta decisión llega tras el mandato de la Audiencia Provincial de Valencia, que el pasado mes de febrero ordenó reabrir el caso. Han sido las acusaciones populares y la acusación particular quienes, tras recurrir el archivo de la causa, han logrado que el sumario llegue finalmente a la fase de juicio. Según el auto, se procesa a Mónica Oltra y a varios de sus colaboradores en la Consejería de Igualdad por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación y malversación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos, así como otros delitos contra la integridad moral y el encubrimiento. Cambiamos de tema. La defensa del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha pedido al Tribunal Supremo que aplace un mes la vista oral por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia ante la complejidad del juicio, lo que le hace imposible, según asegura, asumir la carga de trabajo y el esfuerzo material y mental que supone. En un escrito, el letrado sostiene que resulta materialmente imposible preparar un juicio oral de la complejidad del presente con el escaso tiempo, dice, que necesita para preparar con solvencia cualquier defensa. Cabe recordar que Marino Turiel asumió la defensa de José Luis Ábalos el pasado mes de enero. El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García serán juzgados por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación. En el juicio han sido citados más de 75 testigos, entre ellos la presidenta del Congreso y expresidenta balear, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. También han citado al actual director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras. Hablamos ahora de economía. El precio de la vivienda, tanto nueva como usada, se encareció un 14,4% en febrero de este año y nuevamente las islas lideraron las subidas con un incremento que rozó el 22% interanual. Según la empresa nacional Tinsa Bayacumin, compañía de valoraciones y tasaciones especiales, si se compara con el mes anterior, enero, la vivienda subió un 0,8%, tal y como destaca la tasadora en un comunicado. Tras las islas, donde el incremento fue del 21,9%, los mayores aumentos de precios se dieron en la costa mediterránea. Por su parte, el precio en las áreas metropolitanas subió en febrero un 15,1%,
10,1% frente al mismo mes de 2025, un 14,2% en las capitales y grandes ciudades y un 9,5% en el resto de municipios del país. De esta forma, explica la empresa, el precio se acelera en los focos turísticos y registra una leve ralentización en los polos de empleo y áreas metropolitanas. Finalizamos el bloque nacional hablando de delincuencia. La Policía Nacional ha desarticulado un entramado criminal ucraniano asentado en Alicante y Valencia que captó al menos 55 compatriotas en su país para traerlas a España y usar su identidad para abrir cuentas bancarias con las que el entramado llegó a mover unos 4,7 millones de euros estafados a plataformas de apuestas y juegos online. En la operación han sido detenidas 12 personas, 8 en Alicante y 4 en Valencia. Son acusadas de los delitos de trata de seres humanos, falsedad documental, usurpación de estado civil, fraude informático, estafa y blanqueo de capitales. El entramado criminal había desarrollado un sistema de fraude mediante programas informáticos sofisticados para estafar a plataformas de juegos online mediante múltiples identidades usurpadas a más de 5.000 ciudadanos de 17 nacionalidades diferentes. Información deportiva. Comenzamos con la Copa del Rey de Fútbol, que ya conoce a sus dos finalistas. El Atlético de Madrid, que se clasificó el martes, tendrá como rival el próximo 18 de abril a la Real Sociedad, que ayer derrotó al Athletic Club de Bilbao por 1-0 en la vuelta de semifinales. El tanto fue materializado por Oyarzábal desde el punto de penalti en el minuto 87. En el encuentro de ida en el estadio de San Mamés, los donostiarras habían vencido también por 0-1. El equipo colchonero persigue su 11º título y los realistas el 4º. Por otro lado, la tenista española Paula Badosa fue eliminada ayer en la primera ronda del torneo WTA 1000 de Indian Wells en Estados Unidos al caer ante Julia Pulinseva por 6-4, 6-2. La catalana volvía después de su retirada por lesión en Dubái, pero no fue capaz de pasar del debut en el desierto californiano en el que alzó el título en 2021. Por su parte, Jessica Bouzas accedió a la siguiente ronda tras derrotar a la brasileña Beatriz Haddad Maia entre magas por 6-1, 6-7 y 6-1. Su próxima rival será la checa Linda Gnoskova. Noticias autonómicas. Nos desplazamos ahora hasta las Islas Canarias, desde donde varios miembros del Ejecutivo Autonómico se han desplazado a París para recabar el apoyo francés ante el nuevo marco financiero europeo. Nos lo cuenta nuestro compañero Luis Martín. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Sí, efectivamente, como nos adelantas, porque ese nuevo marco financiero plurianual 2028-2034 pone en riesgo la desaparición de dos herramientas principales como son el Fondo Europeo Agrícola de Garantía y el Fondo de Desarrollo Rural, que quedarían disueltos en un nuevo Fondo de Colaboración Nacional y regional, en un contexto de recortes de más de un 20%, lo que supondría una reducción de hasta 300.000 millones de euros entre los próximos años 2028-2034. Por ello, el viceconsejero del sector primario del Gobierno de Canarias, Eduardo García, y coincidiendo con la reciente celebración del Salón Internacional de Agricultura en París, ha mantenido una serie de encuentros con autoridades del Ejecutivo francés y representantes de los territorios de ultramar del país, con el propósito de recabar todos los apoyos necesarios para reforzar el posicionamiento de todas las regiones ultraperiféricas ante la propuesta de la Comisión Europea, como comentábamos anteriormente, para el nuevo marco financiero y que perjudicaría a estas regiones. El viceconsejero canario mantuvo un encuentro con la ministra de Ultramar, Naima Monchu, donde también asistieron representantes de Guadalupe, un archipiélago francés de las Antillas en el Caribe, también de la Guayana Francesa y Martinica, entre otros representantes de estas regiones que mantienen intereses comunes con Canarias.
Por otro lado, la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha confirmado la propuesta de una futura central hidroeléctrica de bombeo reversible. Danos más detalles, Luis. Sí, era una demanda necesaria para la isla de Tenerife y casi una promesa del consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, cuando accedió al cargo, y que por fin, como manifestaba Zapata, llega después de un trabajo continuado de la propia consejería para despejar todos los obstáculos y poder convencer al Ministerio de que se trataba de un proyecto estratégico para Tenerife y, en definitiva, para toda Canarias. La instalación, con una inversión prevista cercana a los 1.000 millones de euros, permitirá superar el 50% de penetración de energías limpias y ahorrar 200 millones de euros anuales al sistema eléctrico. Tras el anuncio por parte del Ministerio, Zapata manifestaba que el siguiente paso será realizar estudios pertinentes para conocer en profundidad el proyecto que se debe ejecutar, enfocado en una futura central hidroeléctrica de bombeo reversible y que se ubicará en el municipio de Güíbar. El consejero recordó que desde el inicio de la legislatura el Ejecutivo Autonómico ha defendido la necesidad de impulsar nuevas centrales hidroeléctricas para el almacenamiento de energía, siguiendo el ejemplo de Gorona del Viento en El Hierro y el proyecto del Santo de Chira en Gran Canaria. Y nos vamos hoy, lamentablemente, mirando a Oriente Medio, sobrecogiéndonos por lo que se está viviendo allí. Nos lo contaba Víctor Montero, un diseñador y empresario canario que se encuentra en Dubái por motivos profesionales y que ha vivido en primera persona los ataques de los últimos días, viendo cómo caían restos de misiles y drones. Con miedo manifestaba esperar poder regresar pronto a Canarias. Y nada más, es todo por esta semana, con el deseo de que sean felices, aceptando, aunque nos cueste, lo que Dios nos ofrece cada mañana. Hasta el próximo día. Gracias, Luis, y hasta la semana que viene. Y finalizamos este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde podríamos seguir con precipitaciones en amplias zonas del territorio nacional, especialmente en Pirineos, en Gerona y en Barcelona. La calima continuará presente en toda la península y en ambos archipiélagos. El viento va a soplar con fuerza, sobre todo en las costas, y tendremos oleaje alterado en todo el litoral, especialmente en Galicia. Mañana viernes amaneceremos con niebla en puntos del interior este peninsular. Se esperan precipitaciones y viento fuerte en amplias zonas del país. La mar va a seguir alterada en Canarias, con olas de entre 3 y 4 metros, y también en Galicia y el Cantábrico, donde podrían superar los 5 metros de altura. Las temperaturas mínimas van a mantener valores altos, mientras que las máximas descenderán ligeramente. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Natalia Otero de Bustos, y en los micrófonos Paloma Méndez y Juan Manuel González. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.